Además de este archivo y el del CISEN, se encuentran algunos fondos como el de la extinta Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, el de la dirección que estuvo vigente del 1924 al 82, la Dirección Federal de Seguridad, que tiene un perfil terrorífico del 47 al 71, además de los archivos fotográficos de la antigua Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que el 10 de enero del año pasado se convirtió en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, el anteproyecto de la declaratoria M68 fue elaborado por un grupo consultivo institucional de la UNAM, ¿no? En los términos que señala la Ley General de Archivos. Esto no es un fenómeno, digamos, nuevo. Quizá algunos de ustedes conozcan la historia del Grupo Oaxaca, que era una asociación civil formada por académicos, muchos de ellos de la UNAM, y cuyas propuestas llevaron a la creación de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública en 2002, la primera ley que tuvimos con este carácter. Estaba en ese grupo Ernesto Villanueva, Isa Luna Pla, entre otros, ¿no? O investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, esta declaración M68 fue aprobada en los últimos días del régimen de Enrique Peña Nieto, y a raíz de esto también se levantaron peticiones para desclasificar los archivos de la Sedena, el archivo del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Cuerpo militar que fue disuelto en abril de 2019, y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, que también tuvo su declaratoria de apertura unos meses después, ¿no? De hecho, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 27 de febrero de 2019 específicamente, fueron 4 meses después de que se declaró la apertura del M68, que se abrieran los fondos documentales del CISEN, que era la antigua agencia de inteligencia en México, ¿no? Que dependía de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y unos días después, el AGN anunció la publicación de nuevos lineamientos, ¿no? Para que las agencias federales transfieran documentos históricos relacionados con violaciones a derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas a movimientos sociales hacia el AGN. ¿Sí? Y de la misma forma se habilitó una nueva, digamos, entidad de inteligencia, ¿no? En enero de 2019 desaparece el CISEN y se crea el Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Que es como el sustituto del CISEN. Y al crearse esta nueva agencia, los antiguos archivos del CISEN son enviados, bueno, ya estaban la mayoría en el AGN, pero se envía la solicitud para que se dé cumplimiento al convenio suscrito por el presidente en cuanto a su apertura para la consulta pública. Ahora, hay que recordar también que desde 2016 en México, pues ya se habían establecido algunos lineamientos para el diseño de criterios y políticas para la sistematización y digitalización, también para la custodia y preservación de los archivos en poder de las autoridades, ¿no? A través del cosechador de un repositorio digital, pues, el cual gradualmente iría aumentando su patrimonio y adaptando diversos métodos de organización y recuperación. Ahora, la importancia de abrir y consultar estos archivos es relevante para fortalecer los procesos sociales de justicia restaurativa entre sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? El uso de metadatos, ya hablando de temas propiamente documentales, pues implica tener una estrategia de continuidad y preservación del recurso digital, ¿no? Además de las categorías de metadatos descriptivos e identificativos. En este archivo, en el M68, se han creado otras categorías funcionales y técnicas de metadatos útiles para comprender el contexto
de creación y organizativo de sus documentos, sus necesidades de uso y de reutilización. Eso es algo que hay que destacar. Ahora, como parte de las acciones de la política de memoria impulsada por el AGN, a inicios del año pasado, antes de la pandemia, comenzaron las primeras consultas completas de la documentación que está en este fondo. Estoy hablando del CISEN, de esta antigua corporación. Lamentablemente, por el inicio de la pandemia, se truncaron algunas posibles consultas que estaban encaminadas a desarrollar una investigación mucho más robusta. Pero bueno, desde la declaratoria en el 2018, pues sí pasaron muchos meses para recuperar y organizar estos materiales documentales. El problema fue que se da la declaratoria, pero como los archivos no estaban propiamente habilitados, sí tuvo que pasar un tiempo para que se abriera a la consulta. Y bueno, una consulta de esta información pues permite a la ciudadanía reunir más recursos para reconstruir la memoria pues de uno de los episodios más dolorosos para México. Ahora, el aporte conjunto entre la UNAM y el AGN pues no se limitó solo a la solicitud de desclasificación del archivo M68, sino en cuanto a la formación archivística en el país, ¿no? Porque en ese mismo año se inaugura esta licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, el AGN pues es el órgano rector en materia archivística estipulado en esa época. Es que en esa época también se promulga la nueva Ley General de Archivos. Fue un año muy interesante y muy importante en materia archivística. Y bueno, además de ser el ente central consultor del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal, pues el AGN tiene también esta importante tarea de ser órgano rector en materia archivística, pero vinculándolo también, o lo que también incluye, a la educación en esta materia. ¿Sí? Las atribuciones del AGN en materia de formación archivística están estipuladas ahora en el artículo 106 de la Ley General de Archivos, ¿no? Se habla de diseñar e implementar programas de capacitación en materia de archivos, promover la incorporación en materia de archivística en programas educativos de diferentes niveles académicos, y de alguna manera con la inauguración de esta licenciatura en connivencia entre la UNAM y el AGN se logra esta función que está estipulada por ley para el AGN. Y bueno, creo que es la creación de esta licenciatura, pues no solo contribuye a la formación profesional de los futuros archivistas y a los retos que tendrán que afrontar, sino que también se atienden las necesidades nacionales tanto a corto y mediano plazo en materia de archivos. Se requieren archivistas, ¿no? Ya que el aumento en el volumen de documentos físicos y digitales ha excedido ya la capacidad de las organizaciones públicas y privadas para su registro, clasificación y preservación, ¿no? Las unidades de enlace en los organismos públicos necesitan personal capacitado en gestión de archivos y con énfasis en la planificación estratégica. La Ley General de Archivos obliga a las autoridades pues, a designar un responsable del área coordinadora de archivos, así como un empleado para cada área. Y además de esta obligación de organizar los archivos, pues digamos que se ha extendido a instituciones de la administración pública centralizada y descentralizada, y también en los gobiernos municipales. Ahora, vamos al tema, digamos, conceptual en cuanto al abatimiento de algunos tipos de injusticia. Con la apertura del archivo M68 se contrarrestan varios tipos de injusticias. Y para hacer hincapié en la ética profesional del archivista, quiero que pongamos la atención en un tipo de injusticias que son las injusticias epistémicas, que vimos en primer semestre muy rápido a través de una autora que fue Miranda Fricker. El papel de los archivistas debe enfocarse en el abatimiento
de este tipo de injusticias, es decir, injusticias que atentan contra el poder, el poder cognoscitivo de las personas, el poder que tienen para conocer, para procesar información, por lo que su ejercicio profesional debe asegurar que los miembros, sobre todo los más desfavorecidos de la sociedad, cuenten con información relevante. La creación de flujos de información ayuda a construir las representaciones de la realidad, ya que afecta el entorno de los agentes sociales, o al menos la percepción que tienen de él y su disposición para actuar en él. A ver, rápidamente, ¿qué son las injusticias epistémicas? Estas se generan cuando se obstaculiza una facultad esencial para la dignidad humana, que es la de ser sujetos de conocimiento, es decir, el derecho a conocer. Esta clase de injusticias representan estructuras de poder desigual y prejuicios sociales también, además de que entrañan severos problemas éticos, ¿no? Los cuales llegan a adoptar proporciones de opresión contra determinadas comunidades minoritarias que son excluidas y desacreditadas del espectro del desarrollo de conocimiento. Y como entidades de educación superior no escapamos a ello, ¿eh? Les acabo de mencionar que estas comunidades no solo son excluidas por criterios, digamos, distributivos, sino que son excluidas por criterios de desacreditación. A veces los recursos informativos no llegan a ciertos sectores porque se considera que esos espectros de la sociedad no son capaces de discriminar propiamente la información. ¿Quiénes sí están acreditados para ello? Las cúpulas universitarias, por ejemplo. De alguna manera, el sostén de las entidades de educación superior se basa en una injusticia epistémica. No hay que perder eso de vista. Ahora, existen dos tipos básicos de injusticias epistémicas. Las injusticias testimoniales, que aluden a la creación de conocimiento, y las injusticias hermenéuticas, vinculadas con la disposición e interpretación de ese conocimiento. Es decir, son injusticias infligidas sobre el emisor del conocimiento y sobre el receptor o posible receptor de ese conocimiento. Una injusticia testimonial, pues es un agravio dirigido contra los emisores de información, y una injusticia hermenéutica representa un menoscabo infligido sobre los receptores potenciales de esa información. ¿Mm? En términos más específicos, las llamadas injusticias testimoniales hacen referencia a la imposibilidad a la que se ven sometidas algunas fracciones marginadas de la sociedad al impedirles que su voz y experiencia puedan ser consideradas insumos de conocimiento. Por ejemplo, cuando se desestiman los llamados archivos vivos, que se alimentan de testimonios de víctimas de violaciones a derechos humanos. Lo que pasó con el M68 fue que durante mucho tiempo se pensó que la única versión válida sobre el evento de Tlatelolco en el 68, pues era la versión oficial. Y la versión de periodistas, de sobrevivientes, no estaba acreditada, no recibía la suficiente credibilidad y se acallaron esas voces. Esta clase de injusticias pues se presentan en muchas ocasiones en archivos gubernamentales que resguardan fondos documentales vinculados con acontecimientos en los que se suscitaron, pues sí, flagrantes transgresiones a las libertades más básicas de personas o agrupaciones específicas. Ese es uno de los principales problemas a los que se van a enfrentar cuando trabajen en un archivo gubernamental, ¿no? Se impide que mi testimonio pueda formar parte de la concepción de la realidad para aquellos que no vivieron el evento. Soy excluido de la experiencia social de un evento de esa magnitud. Ahora, las injusticias hermenéuticas hacen referencia al bloqueo que sufren algunas comunidades para poder recibir y utilizar recursos epistémicos, por lo que su interpretación del mundo
pues se ve vulnerada al ser condicionada y deformada por ese sesgo. Permítanme abrirle la sesión a Adrián. Bueno. A ver, la información falsa, la censura o la falta de políticas de conservación son algunos tipos de modalidades, quiero decir, de esta clase de injusticias, ¿no? En estos escenarios particulares, pues lo que se desencadena es un proceso de marginación hermenéutica, ¿no? Ya que se genera y acentúa una desigual participación de los recursos de información disponibles. ¿Mm? En este sentido, una injusticia informativa es también una injusticia epistémica, en tanto se obstaculizan determinadas prácticas vinculadas con el acto informativo, como lo es el uso efectivo de la información, o cuando se interfiere con la capacidad de distribuir ciertos bienes epistémicos, específicamente bienes informativos o también bienes educativos vinculados con sistemas de información, por lo que se acomete un grave menoscabo contra aquellas capacidades nuestras según la condición de ser sujetos cognoscentes y potenciales partícipes de una comprensión socialmente compartida para conformar así lo que Miranda Fricker llama poder identitario. Esto propicia que se engendren prejuicios identitarios, mismos que remiten a un exceso o deficiencia de credibilidad, ¿no? Cuando se habla de un experto, ahora que estuvimos, digamos, rafagueados por muchos lados durante la pandemia con testimonios de expertos, cuando hablamos de la experticia como criterio de credibilidad, estamos hablando de que le estamos atribuyendo a una persona cierta credibilidad para hablar o validar cierta afirmación, quizá por su formación académica, quizá por su bagaje en el servicio público, por muchas cuestiones de tipo cultural. El testimonio, ¿no? Cumple una función epistémica sumamente reveladora en cuanto a la adquisición y distribución social de la información, aunque resulte siempre discutible el tema de la credibilidad del testimoniante. Tanto el superávit como el déficit de credibilidad, o sea, darle más o menos credibilidad a alguien, esto es determinado, entre otras causas, sí por cargas epistémicas, ¿no? Tanto experiencias individuales como colectivas y también éticas. ¿Sí? Con la apertura del archivo M68 se contrarrestan primero varias injusticias testimoniales, porque finalmente se permite liberar el testimonio de muchos testigos y sobrevivientes, pero también algunas injusticias hermenéuticas, porque la población ahora puede tener información para comprender y procesar un hecho que cambió al país. ¿Sí? Y el derecho de acceso a las TIC, pues ha tenido un papel muy importante para la conservación y consulta de estas colecciones, ¿no? Sin embargo, estos instrumentos suelen estar confinados en determinadas comunidades de élite, ¿no? Que preservan, el problema es que esto preserva algunas relaciones de poder, ¿no? El problema es que no solamente comunidades gubernamentales, sino que también las comunidades científicas o de expertos forman parte de estas comunidades de élite. Finalmente, no solo yo como miembro del cuerpo docente, también ustedes como estudiantes, no lo digo en un sentido de orgullo, lo digo pues, como una descripción de hechos, ustedes están formando parte de una élite, porque ustedes pueden tener acceso a ciertos conocimientos, experiencias, recursos que no toda la población tiene. Y si bien esto puede decantar en un beneficio para su desarrollo personal, también podemos hablar de que finalmente mucho de esa formación que ustedes están recibiendo
más bien toda, está financiada con recursos públicos y sí existe una cierta marginación con algunos sectores que no pueden tener acceso a eso, pero ustedes sí pueden como estudiantes de la Universidad Nacional. Bueno, estaba yo diciendo que la contribución de las tecnologías digitales para determinados procesos comunicativos es innegable, ¿no? Muchos procesos pueden hacerse más efectivos apoyando a las instituciones que ayudan a la diseminación de información y se mejoran las oportunidades de discusiones, incluso transfronterizas. Podemos tener una comunicación constante con alguien fuera de nuestras fronteras, ¿no? La pluralidad de fuentes existente pues enriquece también el alcance de una democracia global vista y que vista desde esa perspectiva pues resulta en un beneficio por lo menos en estos términos. Y muchas instituciones tienen un papel importante aquí, incluidos los archivos. Bueno, los flujos de información se convirtieron en desafíos de fundamental importancia para los procesos de cambio que se han dado en muchos países, sobre todo en América Latina, con tendencias directas hacia la democracia, en los principios de justicia transicional, transparencia, rendición de cuentas y participación.